Hemos venido investigando la educación, el sistema educativo desde hace 17 años, con investigaciones, con generación de propuestas, con generación de iniciativas que se han estado implementando a nivel de distintas instancias. También he estado en el sector público tratando de incidir en materia de política educativa, y vamos a hablar de algunos elementos claves sobre avances y desafíos. Ciertamente estamos muy dados y acostumbrados a ver solo el lado negativo, y eso es lo que vendemos, y eso es lo que se compra. Lastimosamente eso es lo que se vende y eso es lo que se compra. Inundamos periódicos, inundamos espacios televisivos, inundamos espacios radiales en poner las cosas negativas que tenemos como país, y dejamos a un lado los grandes logros que se han tenido también como país. Entonces quiero hacer un balance en eso, no quiero irme por la parte negativa, y quisiera tener en cuenta algunos elementos claves como estos. En primera instancia se ha estado calificando el sistema educativo, pero preguntas claves es quién, cómo y quién debe calificar la situación del sistema educativo. ¿Quién debe calificarlo? ¿Quién debe decir si estamos deficientes, si estamos buenos, regulares, muy malos o excelentes? Y aquí sí discrepo con el informe. Yo soy un académico y un investigador, pero un investigador no puede calificar y decir así estamos. Si el sistema educativo es responsabilidad de todos, pues todos debemos calificar. En ese sentido es importante que debemos tenerlo en cuenta. No es un grupo de expertos, políticos o académicos o investigadores quien debe calificar el sistema educativo. Porque si no, estamos diciendo que es exclusivo de unos entes que califiquen y que dictaminen políticas. En ese sentido, quiero dejar claro esta pregunta, que debe ser responsabilidad de todos el calificar al sistema educativo hondureño. Y definiendo cómo vamos a hacer para calificar. Otro punto importante es el uso de la información. ¿Qué se hace con la información generada por estudios? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Y aquí, ya lo mencioné anteriormente, a veces solo se está utilizando los elementos negativos, pero el informe que se presenta también da cuenta de elementos positivos, y ni una línea de los periódicos o espacios radiales y televisivos he visto que destacan los logros. Entonces, ¿para qué usar la información? Hay una autora, Carol Weiss, que establece que hay un modelo de uso de la información, de los resultados de la investigación. Ella sostiene que hay un uso lineal, que es aquella que se genera un estudio e inmediatamente se diseña una política educativa a nivel macro, micro o meso. Hay un uso político, que es cuando ya se han tomado decisiones y se usa la investigación solo para justificar la decisión política tomada. Hay otro uso táctico, que la autora dice, ese uso táctico es para no tomar una decisión. Miren, este estudio nos dijo esto, por lo tanto no debemos echar a andar esta iniciativa. Es un uso táctico. Hay un uso también que se le llama el uso interactivo, es donde distintos actores están discutiendo sobre la información generada a partir de los estudios y se toman decisiones colectivas, no solamente por los tomadores de decisiones, sino de manera colectiva con quienes generan información y con quienes discuten sobre esa información. ¿Qué debe enseñar cada mes? ¿Y qué páginas de cada libro debe utilizar? Las pruebas mensuales, las pruebas de fin de grado, la evaluación externa. Ahora se creó también unas pruebas diagnósticas para que cada docente al inicio de año le aplique una prueba y saber cómo entran sus alumnos y a partir de ahí hacer ajustes curriculares. Entonces, este es uno de los mayores logros que ha tenido el país, pero esto no ha salido a la luz pública. El otro punto es en eficacia y equidad y eficacia, vinculando esas dos variables. Niveles de aprendizaje promedio
para los 6 grados según el área geográfica, y aquí hay un elemento de desigualdad fuerte. En español, aquí vemos las diferencias en el área urbano-rural, casi 10%, en matemáticas igual. El otro punto, en las escuelas uni, multi y bidocente hay una diferencia también casi de 10 puntos porcentuales en español y cerca de 3 puntos porcentuales en matemáticas. Entonces, estamos promoviendo desigualdad en las escuelas, multidocente, unidocente y bidocente. Pero también quiero destacar eso, que a pesar de esas desigualdades generales, vemos aquí, este es el ranking de las escuelas de mejores promedios en matemáticas y español en los 6 grados en el 2008. Y vean ustedes que los mayores logros fueron por escuelas unibidocentes del área rural. De estas 11, vean, hay 2, 4, 6, 8, 9 rurales, a pesar de esas desigualdades generales. Hay 9 rurales, hay 6 uni y bidocentes, solo hay una privada, de las 11 mejores punteadas. Entonces, esto nos indica que el potencial que existe en estos centros educativos del área rural y de los centros uni y bidocente tienen un potencial, pero no lo hemos seguido aprovechar. Más bien estamos promoviendo más desigualdad. La ley de participación ciudadana dice en uno de sus artículos que hay que generar incentivos para aquellos centros que han logrado rendimientos estudiantiles, disminución de deserción escolar y repetición escolar, y los vamos a incentivar con recursos financieros, con recursos de aprendizaje como equipo, conectividad, laboratorios, talleres, bibliotecas, libros de texto. O sea, a los mejores centros les vamos a dotar de eso. Y los mejores centros están en el área urbana y los multidocentes. A los centros de menor rendimiento están en el área rural, y entonces le estamos diciendo a ustedes no los vamos a premiar, porque debe ser obligación darles, no incentivarlos por logros, porque si no estamos promoviendo desigualdad. Entonces finalizo, digamos, con las propuestas de solución. Ok, un minuto para presentar que en eficacia y cobertura, principalmente tercer ciclo, hay que promover la cobertura a través de programas alternativos, como el Instituto Hondureño de Educación por Radio, Educatodos, SAT, CENER. Esto ya está generando una propuesta analizando todos estos programas para que se diseñe un programa curricular vinculando a lo más exitoso de estos 4 programas. Se hizo un estudio en el 2007 y ya está listo. Los políticos y tomadores de decisiones deben considerarlo. En cuanto a eficacia y equidad, debemos mejorar la formación inicial y formación continua. Aquí solo voy a dar un hecho, un dato relevante. En un estudio de factores asociados al rendimiento escolar, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de los alumnos de 6º grado cuyos docentes tenían solamente la formación primaria, de maestro de educación primaria, y los que tenían título universitario. No encontramos diferencias estadísticamente significativas, y este es un punto de reflexión. Entonces hay que mejorar esa formación inicial y la formación continua, vinculando a los resultados obtenidos en las evaluaciones externas, vinculando al tipo de centro. No le podemos dar la misma capacitación al centro multidocente que al centro uni y bidocente. Esto tiene que ser tomado en cuenta los resultados de las evaluaciones para fortalecer la formación inicial. Y finalmente, en equidad, en recursos humanos, docente, recursos didácticos e infraestructura, debemos dotar de recursos humanos docentes a las escuelas unibidocentes y convertirlas en multidocentes. No podemos seguir esperando mejorar el rendimiento académico cuando el 70% de las escuelas hondureñas son uni y bidocentes. ¿Cómo podemos esperar? El 70% de las escuelas hondureñas son uni y bidocentes, promoviendo la inequidad desde el Estado. Debemos apoyar a los centros educativos, principalmente del área rural, así como los uni y bidocentes, en el mejoramiento de la infraestructura y los recursos didácticos como una obligación estatal y no como un incentivo.
debe ser obligación. Los que tienen menos, dotarles de más recursos. Eso es equidad. Despolitización real de la educación, tanto a nivel político partidario como a nivel político gremial. O sea, la crisis educativa ha sido generada principalmente por los políticos, no es por los docentes, porque los políticos han convertido a los docentes y a los dirigentes gremiales como activistas. Saben que tienen un liderazgo en la comunidad, entonces los convierten en activistas. Y ahí vemos activistas que andan candidatos a diputados, que andan candidatos a alcaldes por una política. Entonces, los políticos, entonces, ¿cómo intervenir la clase, en la dirigencia magisterial? Pero también debemos intervenir la dirigencia política. Y ese es mayor el desafío. Y finalmente debemos crear un pacto social por la educación, amplio y participativo. Al inicio del año pasado presentamos una propuesta de generar y de elaborar un plan de impacto social a las autoridades educativas y a ciertos políticos y a ciertos, todavía estamos esperando que se realice. Les dijimos, estos son los puntos críticos que si no se toman en cuenta vamos a tener paros magisteriales. Todavía seguimos esperando, se habla en el Consejo de Ministros que va a haber un pacto, pero supongo que ese pacto lo vamos a hacer después de los 4 años. Entonces, generemos políticas, veamos logros, porque se han hecho logros, y generemos cambios sabiendo que todos somos responsables. Muchas gracias.